Hoy hablamos de algo que se ha metido en las aulas casi de la noche a la mañana, la inteligencia artificial generativa. Mm, De repente, herramientas como ChatGPT están en todas partes, y los profes no saben si celebrarlo, entrar en pánico o, bueno, un poco de ambas cosas. Es que la velocidad es abrumadora. La tecnología avanza en meses lo que a un sistema educativo le toma años digerir. Y los docentes están ahí, en primera línea, lidiando con ello como pueden. Totalmente. Y para intentar poner un poco de orden en este caos, nos vamos a apoyar en un documento que creo que es fundamental. A ver, La Guía para el Uso de la IA Generativa en Educación e Investigación, que publicó la UNESCO hace muy poco, en 2024. Es de las primeras guías globales que tenemos. y es crucial porque no se limita a decir esto es bueno o esto es malo, profundiza mucho más. Exacto. Y ese es nuestro plan para hoy. Vamos a desglosar esta guía, no para ver el último truco de cómo usarla, sino para entender a fondo las cuestiones éticas, Las responsabilidades. las responsabilidades que tenemos y los riesgos que como docentes debemos conocer. La pregunta ya no es si la usamos o no, la usan nuestros alumnos. La pregunta es cómo lo hacemos de forma inteligente y segura. Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando un alumno entrega un trabajo y tenemos esa sospecha, ¿no?, de que lo ha hecho una IA, ¿qué estamos mirando en realidad? La guía de la UNESCO utiliza una imagen potentísima para describir estas herramientas. Loros estocásticos. Suena casi a insulto, pero es una metáfora increíblemente precisa. Un loro, porque repite lo que ha oído, no entiende el significado, y estocástico, porque lo hace basándose en probabilidades, en patrones estadísticos. O sea, pura matemática. Pura matemática. La IA no sabe que la capital de Francia es París. Ha procesado tantos textos que estadísticamente después de la capital de Francia es, la palabra más probable es París. No hay comprensión, solo un cálculo de probabilidades muy, muy sofisticado. Es un imitador superdotado, entonces. Pero eso tiene consecuencias directas en el aula. Gigantes. La principal son las llamadas alucinaciones. Ah, las famosas alucinaciones. Claro, como la IA no sabe lo que es verdad, a veces inventa cosas con una seguridad pasmosa. Puede crear citas de autores que nunca existieron, referencias a estudios científicos falsos, Fechas históricas incorrectas. todo redactado de forma impecable. Y ahí está el peligro. Un alumno que no domina la materia puede creerse esas mentiras al pie de la letra. Claro. No es que entregue un trabajo copiado, es que puede aprender algo que es directamente falso. Exacto. Y deshacer ese aprendizaje erróneo es mucho más difícil que corregir un simple error. Pero, a ver, el problema es todavía más profundo. ¿De dónde saca la información ese loro para repetir? De Internet. De Internet. Claro, y Internet es Internet. Un lugar lleno de sesgos, opiniones sin contrastar y directamente basura. La guía es muy contundente con esto. Señala varios problemas graves. Primero, el origen de los datos. Muchos modelos se han entrenado aspirando cantidades masivas de textos e imágenes de la web sin el permiso de los creadores. Sin consentimiento. Exacto. Es un debate enorme sobre propiedad intelectual que está en pleno apogeo. Pero hay algo que me preocupa más, y es que la propia IA está ahora llenando Internet de su propio contenido. Y ese es el segundo gran problema que menciona la guía, la contaminación de la red. Es un círculo vicioso. A ver, ¿cómo funciona eso? Una IA con sesgos y errores genera contenido. Ese contenido se publica en blogs, webs, redes. Y la siguiente generación de IA se entrena con esos datos de mala calidad generados por la IA anterior. Estamos literalmente envenenando el pozo de información del que beberán las futuras tecnologías. Estamos creando una cámara de eco digital, pero a una escala monumental. Y me imagino que esto no afecta a todo el mundo por igual. Para nada. Y este es el punto más crítico a nivel ético. La guía advierte sobre la reducción de la diversidad. Como los datos de entrenamiento provienen mayoritariamente de países del norte global y en inglés, los modelos tienden a reproducir Una visión del mundo muy específica. muy específica, muy occidental. Se marginan otras culturas, otras lenguas, otras perspectivas. Se agrava lo que la guía llama la pobreza de datos de muchas comunidades.
Entonces esto va mucho más allá de un error en los deberes de un alumno. Lo que me estás diciendo es que, si no tenemos cuidado, la IA podría acabar reforzando las desigualdades y los estereotipos que ya existen en el mundo. Pero dentro de tu propio salón de clases. Exacto. Precisamente, no es un fallo técnico que se pueda arreglar con una actualización. Es un problema estructural. Los sesgos de género, culturales o sociales que están en los datos se perpetúan y se amplifican. Y eso, para un docente, es una bandera roja enorme. Vale, el panorama es complejo. Los riesgos son reales y sistémicos. La reacción natural de muchos profes y escuelas sería prohibido y punto. Claro, nadie usa ChatGPT aquí. Pero, por lo que entiendo de la guía, esa no es la recomendación en absoluto, ¿verdad? No, para nada. La guía entiende que prohibirlo es como intentar ponerle puertas al campo. En lugar de eso, propone algo mucho más interesante: construir un marco de responsabilidad compartida. Pero todo se apoya sobre una idea central, un enfoque centrado en el ser humano. Ese principio de enfoque humano suena muy bien en la teoría, pero ¿no es un poco vago? En el día a día, en un aula con 30 alumnos, ¿qué significa realmente? Significa que la pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿esta herramienta está ayudando a desarrollar las capacidades de mi alumno o las está reemplazando? Ah, esa es la clave. El juicio crítico, la intervención del docente, la creatividad del estudiante. Eso es lo irreemplazable. La tecnología es un andamio para construir algo, no el edificio en sí. He entendido. Es una brújula más que un mapa. Pero entonces, si no es solo el docente, ¿quién más tiene que asumir su parte de la responsabilidad en todo esto? La guía dibuja una cadena muy clara. En la cima están los gobiernos. Su trabajo es regular, poner reglas de juego claras sobre la protección de datos de los estudiantes, que es un tema delicadísimo. Uf, sí. Y, muy importante, establecer un límite de edad. Un momento, un límite de edad. ¿De cuánto estamos hablando? La guía sugiere un mínimo de 13 años. 13. Pero señala que el debate, en lugares como Europa, ya está en subirlo a los 16. Y esto es clave, estas herramientas no fueron diseñadas pensando en niños o adolescentes. Su impacto en un cerebro en desarrollo es una incógnita. Eso, en la práctica, significa que la mayoría de estudiantes de secundaria no deberían estar usándolas. Es una propuesta fuerte. Es un desafío enorme, pero es una conversación que hay que tener. El siguiente eslabón en la cadena son los proveedores, las empresas que crean la IA. Claro, los que la fabrican. Tienen que ser transparentes, explicar cómo funcionan sus modelos, de dónde sacaron los datos y, fundamental, etiquetar claramente el contenido generado por IA. No podemos vivir en un mundo donde no sepamos si leemos a un humano o a una máquina. Vale, gobiernos regulando, empresas siendo transparentes, y luego llegamos a la puerta de la escuela. Exacto. Las instituciones educativas. Su papel es ser el guardián. La guía insiste en que una escuela debe auditar y validar cualquier herramienta de IA antes de adoptarla oficialmente. O sea, no dejarla entrar sin más. Tienen que preguntarse, ¿es pedagógicamente útil? ¿Es éticamente segura? ¿Protege el bienestar y la privacidad de nuestros alumnos? Y al final de toda esa cadena está el profe en el aula. Ahí es donde todo se vuelve real. La responsabilidad del docente es el uso ético en el día a día. Es enseñar a los alumnos a no creerse ciegamente lo que dice la IA. A cuestionarla, a fomentar el pensamiento crítico sobre sus resultados, a preguntar, ¿esta fuente es real? ¿Este argumento tiene sentido? ¿Qué sesgos podría tener esta respuesta? Esto lo cambia todo. Ya no se trata de aprender a usar un software nuevo, como aprendimos a usar un proyector. Se trata de aprender a gestionar una herramienta con implicaciones éticas profundas. La capacitación docente se vuelve la pieza clave de todo el puzzle. Totalmente. Y la guía lo conecta con dos ideas cruciales. La primera, como dices, es desarrollar las capacidades de los docentes. Pero la segunda es proteger la acción humana. La acción humana. ¿Qué significa eso? Evitar activamente que los estudiantes desarrollen una dependencia que atrofie sus propias habilidades. La comodidad de obtener una respuesta inmediata no puede costarnos su capacidad de razonar, de escribir, de resolver problemas por sí mismos. Si los riesgos son tan grandes y las responsabilidades tan repartidas,
¿Cómo pasamos de la defensa a la ofensiva? Porque la guía, como decíamos, no aboga por prohibir, sino por un uso inteligente creativo. ¿Cómo se logra ese equilibrio? La clave está en la colaboración y en poner la pedagogía por delante de la tecnología. La guía habla de codiseño. Codiseño. Esto significa que la forma de usar la IA en una escuela no debería ser una orden que viene de arriba, debería diseñarse junto con los propios docentes y, ¿por qué no?, con los estudiantes. Darle voz a los que están en la trinchera tiene todo el sentido. Que no sea el capricho de un directivo o una moda. Justo. Y eso nos lleva al otro concepto, la interacción pedagógicamente apropiada. Siempre debemos preguntarnos, ¿este uso concreto es adecuado para la edad de mis alumnos? ¿Se alinea con el objetivo de aprendizaje de esta clase? Si la respuesta es no, pues no se usa. Exacto. Por muy espectacular que parezca la herramienta. La pedagogía manda, la tecnología obedece, no al revés. Y hablando de cambios profundos, si un alumno puede, teóricamente, generar un ensayo perfecto o resolver un problema complejo en 10 segundos, ¿no dinamita esto por completo la forma en que evaluamos? Sí. O sea, ¿qué dolor tiene un trabajo que un alumno entrega si no podemos saber si lo hizo él? Lo que la guía nos está diciendo, en el fondo, es que la tarea que un alumno entrega ya no vale nada por sí sola. Es así de radical el cambio. Es exactamente así de radical. El producto final, el ensayo, el informe, el código, pierde muchísimo valor como indicador del aprendizaje. La guía es muy clara al respecto. Esto nos obliga a replantear la evaluación desde sus cimientos. Entonces, ¿qué evaluamos? Si no es el resultado, ¿qué nos queda? Nos queda el proceso. Y sobre todo, nos quedan las habilidades que la IA, al menos de momento, no tiene. A ver, por ejemplo. Ya no evaluamos si el alumno puede escribir un resumen de la Revolución Francesa. Evaluamos si puede tomar 3 resúmenes diferentes generados por la IA, identificar sus sesgos, contrastar sus datos, encontrar las alucinaciones y construir un argumento propio y original a partir de ellos. O sea, pasamos de evaluar el qué al cómo. Exacto. Evaluamos el pensamiento crítico, la creatividad para usar la información de forma novedosa, la capacidad de aplicar un juicio ético a los resultados, la habilidad de colaborar con la herramienta de forma inteligente, haciéndole las preguntas correctas. En lugar de aceptar pasivamente la primera respuesta que da. Justo. Entonces, el desafío para los docentes no es tanto cómo pillar a los que hacen trampas, sino cómo diseñar tareas y evaluaciones donde hacer trampas, en el sentido clásico, sea imposible o irrelevante. Has dado en el clavo. La guía habla del riesgo de escribir sin pensar. Si la IA se encarga de la escritura mecánica, nuestra misión como educadores es enseñar a pensar de forma crítica, profunda y original. La evaluación tiene que ser la demostración de ese pensamiento. El futuro de la educación, según esta visión, es poner el foco en todo aquello que nos hace inequívocamente humanos. Hagamos un pequeño balance. La IA generativa ya está aquí. Es potente, pero trae una mochila cargada de riesgos éticos importantes. Los sesgos, la desinformación, la privacidad. La privacidad de los datos de los alumnos, que es clave. Y la respuesta que nos da la UNESCO no es el pánico ni la prohibición, sino un enfoque centrado en lo humano. Esto exige una cadena de responsabilidad, donde todos tienen un papel. Gobiernos, empresas, escuelas y por supuesto los docentes en el aula. Y quizá la consecuencia más profunda de todo esto es que la IA nos fuerza a cambiar. Nos obliga a rediseñar la evaluación para que se centre menos en el producto final y mucho más en las habilidades que de verdad importan. El pensamiento crítico, la creatividad y la ética. Exactamente. Y si me permites, para cerrar, querría dejar una pregunta en el aire que la propia guía plantea como uno de los grandes desafíos futuros. Adelante. Nos advierte sobre el impacto psicológico, que todavía desconocemos, de que los niños y adolescentes establezcan relaciones con sistemas que imitan la empatía y la interacción humana. Pero que ni sienten ni comprenden. Exacto. Es una idea inquietante, ¿eh? Lo es. Por eso, para toda la comunidad docente, la pregunta a largo plazo quizás no sea solo cómo integramos la IA en clase. La pregunta fundamental es, ¿cómo nos aseguramos de que esta tecnología no desplace la conexión humana,
el vínculo profesor-alumno, que es la verdadera base de cualquier aprendizaje significativo y del bienestar socioemocional. Esa, creo yo, es la verdadera frontera que tenemos que vigilar.